Vamos a poner un momento pausa. Ya, entonces, lo último que hicimos era el tema del enlace con la librería NCourses, ¿ya? Entonces, algo que no les mostré en la última clase es lo siguiente. Me voy a ir a carpeta user lib. Aquí están todas las librerías del sistema. Y las librerías todas empiezan con lib, ¿ya? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí está la librería libncourses.so. Ah, oh, perdón. Voy a poner un momentito pausa. Estoy en... Entonces van a la carpeta userlib en casa también si estás con tu PC, que deberías estar ya. Y aquí haces un lslib nc asterisco. Y aquí puedes ver, ¿no? Libncourses.so. Esa es la librería, ¿ya? Entonces, estamos viendo dos casos en C. El caso en el que tengo múltiples programas, ¿ya? Entonces, en un programa está mi función, en el otro programa está el programa principal, ¿no? Entonces, la solución para eso es compilar el programa 1 y el programa 2 juntos, y eso ya quedó claro. El otro caso, que es el que se va a utilizar en la mayoría de los ejemplos más hacia adelante, es cuando estoy utilizando una función del sistema, ¿no? En este caso, por ejemplo, NCourses contiene una serie de funciones para manejar los cursores, ¿ya? Ahorita lo único que nos interesa ver es el tema de que esto es una función que tiene funciones y yo tengo un programa que utiliza esas funciones, ¿no? ¿Ya? Ese programa es este de aquí, ¿no? Le voy a editarlo directamente. Cat está aquí en home pública. Era compilación simple.c. No, eso es un ejemplito. ¿Ya? Entonces, estas funciones init, scsr, refresh, son funciones que son parte de la librería NCourses. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Entonces, fíjense, todas las librerías tienen el formato de lib, el nombre y una extensión. ¿Ya? Aparte de que podemos ver que hay un A, entonces, esa es la librería. Entonces, lo que nosotros hacemos para poder compilar un programa es, para enlazar con una librería, ahora sí me voy a ir a la carpeta donde está mi código, home barra compilación. Oh, ya, aquí estoy. Y lo que voy a hacer es gcc simple.c, ese es mi programita, menos o, digamos, este ejemplo, y menos L, ¿ya? Entonces lo que yo necesito es identificar el nombre de la librería. Este es el prefijo. Todas las librerías tienen el lib. Y esta es la extensión. Aquí tengo .a.so. Entonces yo necesito tomar este nombre, NCourses, ¿ya? Y eso es lo que coloco aquí. Listo. Entonces, esa es la manera de compilar cuando estoy utilizando funciones del sistema. ¿En qué vamos a utilizar esto? Cuando hagamos hilos, que vamos a hacer en el capítulo 2, procesos. Ahí vamos a hablar de hilos, ¿ya? Entonces, los hilos los vamos a compilar con "-l" y la librería de hilos que es Petret, ¿no? Entonces, entonces no se van a olvidar "-l" y el nombre de la librería. Entonces, cuando tengo programas en C que están utilizando librerías del sistema, entonces necesito usar la opción "-l" que enlace con la librería. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? Entonces, todos ejecuten y compilen este programa, por favor. ¿Ya? Entonces, es eso. Si no lo enlazo, ¿qué me va a salir? Me va a salir este mensaje de error, ¿no? Referencia no definida a init scr, a wrefresh, a print w, es porque no existe, no encuentro esas funciones. Entonces, lo que tengo que hacer es enlazar, ¿ya? Nada más. Listo. Bien, ¿qué más tenemos en esta carpetita? Bueno, voy a saltarme esta vez el crear la librería, ¿ya? No es algo que lo vamos a utilizar en la materia, así que solamente esta parte. Lo que sí voy a ver es esto más para que podamos ver. Vemos algunos detalles más de C, que son detalles interesantes. Editen este archivo. Lo voy a editar con less, ¿ya? Fíjense, es un programita que utiliza macros, ¿ya? Es algo que solamente lo van a ver en C.
Bueno, no sé si otro lenguaje más lo tiene. Fíjense, aquí me está diciendo valor de num es un número entero y num, pero en ningún momento he definido la variable num, ¿sí? No hay la variable num. ¿Qué pasa si compilo? Me va a salir que no existe me va a salir un error de sintaxis. Menos o macro 1 y me dice que la variable num no ha sido declarada, ¿ya? Entonces, este es un error de sintaxis, no es un error de enlace, ¿no? Entonces, ya saben, error de enlaces undefined reference, ¿ya? Entonces, en C puedo, tal vez alguno quiera poner eso en su programa, eso puede, cada uno ya puede ver, usar no definir algunas variables y definirlas en tiempo de compilación, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Es colocar la opción "-d" y aquí coloco num igual a 100. Entonces aquí en tiempo de compilación, estoy definiendo la variable nu con un valor entero de 100. ¿Dónde estamos? Ujú. Ya, a ver, déjenme revisar qué ha pasado aquí. -d num. Esto sí está raro. Ya, lo voy a revisar esto. Denme un segundito. Vamos a poner pausa. Ya. Bueno, ya he encontrado, bueno, ya recién ahora me hicieron dar cuenta del error. Es que aquí en tiempo de ejecución defino la variable. Bueno, hace un momento estaba en minúscula. Entonces, bueno, no se olviden, ¿no? El Linux es case sensitive, ¿sí? Entonces no es lo mismo un hola en mayúscula que un hola pura minúscula, ¿no? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces le doy el valor, es decir, se define una variable num con un valor 100 menos o y macro 1 y compila, ¿no? Y ejecuto macro 1 y lo único que va a mostrar es el valor de 100, nada más. Entonces es algo que te ofrece C, el poder en tiempo de compilación, poder definir una variable, ¿ya? Puede que tal vez no necesites hacer eso, ¿no? Porque normalmente en todos los programas lo que haces es tus variables globales, defines todas las variables que vas a utilizar, variables locales, ¿no? No es una práctica muy común, ¿no? Pero en algunos casos podría ser necesario este tipo de criterio, ¿no? ¿Sí? Especialmente cuando quieres tal vez hacer un programa que se comporte de una forma diferente con un valor X, ¿no? Sí, por decirles, digamos, ya, pongamos, se me ocurre, ¿no? Estoy haciendo un programa que soporte, digamos, 32 bits, ¿no? Pero que ese mismo programa quiero que soporte 64 bits. Y para que soporte 32 o soporte 64, solo necesito cambiar el valor de una variable. Entonces, ahí podría, digamos, colocar algo así, ¿no? Una variable que le indique que 64 bits, ¿no? Digamos de num 64, entonces se compila el programa con esa característica. Es un ejemplo, ¿no? Que tal vez normalmente no lo utilice, ¿ya? Ahora el otro es este. Está en el mismo ejemplo, macro 1.c, ¿ya? Este lo voy a editar para que se vea un poquito con los colorcitos. Bin macro 1.c. Este fíjense, tiene un if-def test, un bloque de código y un end-if. Este se llama condicional de compilación. Si la variable si la variable macro test no está definido, entonces va a asignar una variable, un valor 1 a la variable entero y va a imprimir el mensaje prueba macro, ¿ya? Entonces, vamos a compilarlo rápidamente esto. GCC macro 1.c menos o, lo vamos a llamar mc01. Listo. Si ejecuto el comando mc01, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente va a mostrar prueba, ¿ya? Aquí lo voy a ejecutar cat macro 1.c, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?
Fíjense, directamente lo único que ha mostrado en la ejecución es prueba, nada más. ¿Ya? Todo ese código int igual a 1, printf prueba macro se ha ignorado, no se ha compilado. Entonces, en C yo puedo, según la existencia de una variable, puedo compilar código fuente o ignorar código fuente, ¿no? Ignorar código. Entonces, para que se pueda compilar toda esa sección que dice ifdef, toda esa sección del ifdef, le coloco aquí en C menos del y la variable test. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir al compilador, va a decir, ¿está definido la variable test? Sí, se le ha mandado en tiempo de compilación test. Entonces va a crear la variable i de tipo entero, le va a asignar un valor de 1 y va a ejecutar el printf prueba macro. Ejecutamos y se ejecuta prueba macro, ¿sí? Esta es una característica propia de C, ¿no? Ahora, algo similar se puede ver actualmente, ¿no? En algunos, especialmente en JavaScript, ¿no? Como tienes múltiples navegadores y quieres soportar múltiples navegadores, entonces lo que haces verificas, ¿no? En qué tipo de navegador estás, ¿no? Y según el navegador haces algunos ajustes de código, ¿no? O sea, hay algunas cosas que diferencian, digamos, entre un Chrome con un Edge, digamos, ¿no? Entonces, según el navegador, tú ejecutas código para Edge y si es, digamos, Firefox, código para Firefox. Algo similar es esto, ¿no? Entonces, según mi macro, si mi macro no está definido, ignoro esa porción de código. Y si está definido, eh, lo incluyo y lo compilo, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso sería, digamos, como introducción, digamos, al tema bueno, con la compilación de programas en C, ¿ya? Entonces voy a ver que sus compañeros aquí que hayan hecho correr los ejemplos. ¿Tienen alguna duda ustedes? No. Ya, reanudar grabación. Bien, entonces ya. Bueno, ha sido una introducción a la parte de compilación, lo que vimos minutos atrás y también la última clase. Entonces lo que vamos a hacer es descomprimir el archivo ANSI System Call, ¿ya? Lo descomprimimos, ¿ya? Reemplazar, bueno, en mi caso ya tenía, lo voy a decir reemplazar, yes. Todo uno por uno me lo pedí. Yes, 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 ya. Ya, bueno, es porque ya lo tenía, ¿no? System call. ¿Listo? ls. Bien, entonces vamos a empezar revisando algunas llamadas al sistema, ¿ya? Ya, y mientras vayamos viendo, vamos a ver y lo vamos a complementar después con la parte teórica, que es una llamada al sistema, ¿ya? Veremos este primero, abortar.c, el más sencillito, ¿ya? Lo único que, si se fijan, es llamar a una función, a un procedimiento, ¿no? Dice abort, nada más. Y lo único que va a hacer este programa es detener la ejecución y ya no va a mostrar en pantalla programa en ejecución. Esta es otra llamada al sistema, el exit, ¿ya? Salir, ¿no? Entonces, la diferencia de este abort con este exit es que el exit digamos, es la salida normal de un programa, ¿no? En cambio, el abort es como agarrar la PC y desenchufar de la corriente, ¿no? Entonces, en el estado que estaba, se apaga, ¿no? Entonces, el abort llega a ese punto y se corta la ejecución, ¿ya? Entonces, lo compilamos, gcc abort.c menos o abortar, ah, ah, menos o abort. Ya, vamos a poner, a ver, le voy a poner ya para no confundir. ¿Listo? Y lo único que va a hacer es aborted, nada más. Eso es lo único que va a mostrar, ¿sí? Entonces, hasta aquí, digamos, es como llamar a una función. No tiene nada de especial la llamada al sistema, pero es una llamada al sistema, ¿ya? Una de las características que tiene la llamada al sistema es que trabajar en el módulo, en modo usuario y modo kernel, ¿ya? Eso, vamos a ver si creo que lo tengo aquí. Vamos a
Mientras, después vamos a volverlo a revisar. Material, conceptos básicos 2, estos. Ya, mientras carga, seguiremos. Ya. Veremos otro ejemplo de llamada al sistema. Ese que dice newdir, ¿ya? Bim newdir.c. ¿Ya? Aquí, vamos a venir aquí. Tan, tan, tan. Esto ya hemos visto en una, esta imagen. Transacciones, ¿ya? Básicamente, lo que pasa es que se va a llamar una llamada al sistema en el modo usuario. Va a pasar a modo kernel y en el modo kernel lo que va a suceder es que internamente está organizado las llamadas, ¿no? Y lo vamos a ver después en unas tablitas donde está asociado a un número de llamada. Entonces se localiza la llamada, ahí está la implementación de la llamada. Ya en este caso está poniendo el ejemplo de Open, la implementación del sistema, la llamada al sistema Open, y retorna del modo kernel al modo usuario. ¿Ya? Ahora, esto del modo usuario, modo kernel, ahorita tal vez está un poco confuso, poco a poco pues, se les va a aclarar mucho más esto. Es en el modo kernel también cuando se hace algunas operaciones que hacen acceso a hardware o hace acceso, digamos, a dispositivos. ¿Sí? Entonces, en el modo usuario es mi programa, es llamar a la función, como si estuviera llamando a una función, ¿no? A la función printf, a una función, digamos, read, ¿no? Entonces estoy llamando a una función, pero ese es el modo usuario, pero después pasa a modo kernel y en modo kernel identifica el número de llamada, ejecuta la llamada y retorna otra vez al modo usuario, ¿ya? Ahora, otro detalle también, porque se habla también de modo kernel en llamadas al sistema, es que muchas de estas llamadas al sistema no son como el caso del N-Curses que les he mostrado, ¿no? Que es una librería, ¿sí? Que está, es una librería del sistema. Las llamadas al sistema se compilan junto con el kernel. El kernel, o sea, en el kernel del sistema, que es el sistema operativo como tal, ya está compilando la implementación de las llamadas al sistema. Entonces, por eso es que, digamos, se hace la separación de modo usuario, modo kernel, ¿ya? El programita, por ejemplo, que hemos hecho de a mensaje mostrar, puedo volverlo librería, ¿ya? Entonces, al llamarla a la función imprimir mensaje, es como si le estoy llamando a una función simplemente en el modo usuario. En ningún momento va a pasar a modo kernel. Pero para que pase a modo kernel, primero lo que tendría que suceder es que mi función se compile junto con el kernel del sistema operativo, se le asocie a un identificador de llamada. Entonces, yo lo llamo desde mi código fuente, pasa a modo kernel, encuentra el número de llamada, ejecuta y retorna otra vez al modo usuario, ¿ya? Pero bueno, vamos a volverlo a revisar este gráfico y vamos a ver otros más posiblemente, pero volveremos a ver los ejemplos, ¿ya? ¿Dónde estamos? Aquí. Bien, tenemos otro ejemplo de llamada al sistema, ¿ya? Bueno, vamos a revisar también un poco el código, ¿ya? Aquí introducimos algo nuevo que es el argc y el argv, ¿ya? Que es muy común en la mayoría de los lenguajes de programación. El argc es la cantidad de argumentos y el argv es el vector de argumentos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí tengo otra ventana, ¿ya? Vamos a salir de aquí, cancel. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Bueno, estaba contando, es que no se visualiza en las teclas de funciones, ¿ya? Entonces aquí estoy en System Call. Ya, entonces, por ejemplo, aquí yo ejecuto la función AB, ¿no? Es la que en un momentito compilé. Entonces, yo puedo aquí mandarle un parámetro, ¿ya? Por ejemplo, -L, digamos, ¿no? O bien, hagamos así. Este es mi programa, le mando el -L. Entonces, este
es un argumento y este es otro argumento. Entonces, lo que hace el argc y el argb aquí es contar cuántos argumentos desde la línea de comando, o sea, cuántos estoy mandando, cuántas palabras o comandos, y este es en cada posición. La posición 0 va a contener el ejecutable y las otras las opciones. Bien, para poder entender, vamos a compilarlo, ¿ya? Vamos a compilar gcc neudir.c. Esta es otra llamada al sistema, ¿ya? O sea, diferencia, no es una llamada a una función, a una librería del sistema, sino es una llamada al sistema. Es una función que me está proveyendo el sistema operativo para crear directorios en este caso, ¿ya? Vamos a colocar crear, lo voy a llamar. Listo, entonces, crear es el ejecutable y voy a decir que crea una carpeta que se llame prueba, ¿ya? Listo. Entonces, ha creado la carpeta prueba. Es lo único que he hecho. Nada más. Entonces, lo único que he hecho es crear ya en el sistema de archivos la carpeta prueba. Si hago un ls, aquí está mi carpeta prueba, ¿ya? Entonces, este de aquí, ¿ya? Voy a usar a la anotación, ¿ya? No, a este de aquí, texto. Este de aquí es la posición 0. Y este de aquí es la posición 1. Si le mando más argumentos, va a ir subiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, según esto, según mi programa, el argc va a ser igual a 2, porque son dos argumentos que lo estoy enviando. Estoy enviando el nombre del programa y le estoy enviando el dato de entrada, que es el directorio, ¿ya? Y el argb, lo que va a contener entonces, el argb va a ser un vector, ¿ya? Que lo que va a contener es básicamente la posición 0 del arreglo va a estar crear y en la posición 1 va a estar prueba, ¿ya? ¿Sí? Entonces, es eso, ¿está claro? Entonces, el argc, para que quede un poquito más claro esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar aquí un cat newdir.c, ¿ya? ¿Sí? Entonces, crear y aquí digamos, test, ¿ya? Entonces, la función main, ahorita reviso, bueno, revisaré. Ya, sí, es revisando lo que me postearon. Mm, no, después revisamos esto ya, porque estamos hablando ahorita de llamadas al sistema. Esto, al menos él es para enlazar con librerías del sistema. No tiene nada que ver con esto. ¿Ya? Espera, ya. Entonces, ¿qué tienes aquí? Ya, estamos viendo primero, estamos viendo las dos cosas, un poquito de código y un poquito me refiero de sintaxis y un poco de también, y bueno, obviamente viendo la llamada al sistema, ¿ya? Fíjense, entonces el argc cuenta la cantidad de argumentos que se refiere a esto, ¿no? A lo que pueden ver aquí. O sea, yo he mandado aquí en mi línea de comando el ejecutable crear y la variable de entrada test, ¿no? Esa es la cantidad de argumentos. Entonces, cuando yo ejecute este programa, argc va a valer 2, ¿ya? Y en la posición 0 del arreglo va a estar la variable crear y en la posición 1 va a estar la variable test, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Los que están en Zoom, ¿está todo claro? ¿Hasta ahí? Ya, entonces, ¿qué dice? La llamada al sistema es mkdir, simplemente es esa la llamada al sistema. ¿Qué recibe como argumento? Recibe como argumento el nombre del directorio que va a crear y ese es número 0755 es el modo, ¿no? Que hace referencia a los permisos. Después vamos a ver más o menos la sintaxis de estos números, ¿ya? De momento lo dejaremos que es los permisos, ¿ya? Entonces recibe una cadena. Ahora, ¿qué le mando? Le estoy mandando el argb posición 1, que sería básicamente este, ¿no?
el nombre del directorio, ¿ya? ¿Qué hace después? Llama a perror, que es otra llamada al sistema. Perror, ¿qué es lo que va a hacer? Si ocurre algún error, va a recuperar el error del sistema y te va a mostrar. Y después va a ser un exit y va a ser un exit failure, es decir, va a salir del programa, pero va a salir con la señal de que falló, ¿ya? Y si todo está bien, directamente es un exit success, nada más, ¿no? Entonces, el exit es salir del programa, solo que es una salida ordenada. Esa es la diferencia con el abort, ¿ya? Hasta ahí está claro, ¿no? Entonces, veremos cuando no le doy, digamos, no le doy nada, ¿ya? Le voy a dar vacío. ¿Qué es lo que va a pasar? Me sale este mensaje de error, bad address, nada más. Es lo que les decía en ese sábado anterior. Java lo que ha hecho básicamente es ante este escenario, porque la verdad así errores, o sea, los errores son así de simples, ¿no? O sea, los que han hecho Java, tú capturas la excepción, tienes el mensaje, tienes la pila, ¿no? Puedes obtener muchas variaciones. Justamente es lo que ha hecho Java, ¿no? Ha decidido crear un lenguaje que pueda manejar mejor los errores. Y en este caso C no tiene esa deficiencia de un manejo pobre de los errores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es el error que ha encontrado, bad address, nada más. ¿Qué pasa si, digamos, le digo test? ¿Todo bien? Y si le vuelvo a decir test, me va a decir file exist, nada más, ¿no? Algunos son bien simples y claros y directos, ¿no? Como este, ¿no? Entonces, el p-error lo que hace es simplemente recuperar el error que ha generado la llamada al sistema, nada más, ¿ya? Entonces, es eso, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que cuando vimos en clase, voy a poner aquí otra vez, hasta aquí llegamos, ¿no? ¿No? Una llamada al sistema, por ejemplo, leer datos, dijimos, de un archivo y copiar a otro, va a ser una secuencia de llamadas al sistema. Cada operación va a tener condiciones de error. Van a escribir mensajes en la consola o ventana y va a terminar normalmente o abruptamente, ¿ya? En este caso, revisemos el código aquí. Lo único que está haciendo aquí es, está haciendo también una secuencia, ¿no? De acciones, ¿no? Está llamando a mkdir, que es la llamada que crea un directorio. Para controlar el error está llamando a perror, para ver si se ha generado o no se ha generado un error, ¿ya? Bueno, en realidad aquí, si se fijan, está dentro de un if, ¿ya? Si esa llamada no ha generado un error, o sea, si es verdadero, o bueno, si ha habido algo raro ahí, va a entrar al p-error, ¿no? Y si no, directamente va a salir, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué más? Hasta ahí está claro, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos viendo que la operación de crear un directorio está necesitando de dos acciones. El mkdir, el perror y el tres, ¿no? Y el exit, ¿no? Para salir, ¿sí? Entonces, una secuencia de llamadas al sistema, ¿no? Veremos otro ejemplo. ls. Ya esta vez voy a borrar esto. Vamos a anotar, borrador. Pac, 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 listo. Ya. Ujú. Veremos este código. Get id.c. ¿Ya? Este no va a tener una secuencia de llamadas, es simplemente una sola llamada que llama a la llamada al sistema getUID, que va a obtenerme el ID del usuario que está ejecutando, y getGID, el ID del usuario, el ID de grupo. Nada más, es lo único que va a hacer. Entonces, es igual a un caso sencillo. Entonces, hacemos gcc getID.c menos o ID. No, vamos a ver, mi ID le llamaré, ¿ya? Al ejecutable. Y lo único que hace es esto. ¿Sí? Me dice que el ID de usuario es 1000 y el ID de grupo es 100. ¿De dónde está obteniendo esta información? De aquí, del archivo passwd.
¿no? Aquí está. El ID de usuario es 1000 y el ID de grupo es 100. Entonces el programa cuando llamo getUID me obtiene el identificador de usuario y me obtiene el identificador de grupo. Pero es una llamada al sistema, ¿sí? No es una parte de una librería, sino es una llamada al sistema porque ha sido compilado junto con el kernel. Entonces lo que está haciendo es abrir el archivo de usuarios, encontrar al usuario y obtener su identificador. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Nada más, ¿sí? Entonces, hasta aquí, digamos, está todo claro, ¿no? ¿Sí? Es sencillo, ¿ya? A ver, vamos a ver este otro. Bueno, quiero ver uno ya un poco más. Ya, vamos a... Ya, este de aquí. MSG error. Ya, aquí ya estoy poniendo una condición de error. ¿Ya? Estoy llamando a la función open, fopen, para abrir un archivo. Y le estoy dando el nombre de un archivo que no existe. ¿Ya? Y le estoy preguntando si esa llamada ha generado un null para verificar que una llamada tiene o no tiene error. Se utiliza códigos numéricos preguntando por un valor menor a 0 o también se utiliza el null. Si es igual a null, entonces hubo un error. Si hubo un error, entonces lo llamo a p-error. El fopen, esa cadenita, puedo mandarle cualquier cadena. Es simplemente para que sea descriptivo nada más. Para que en el mensaje de error me diga función y el mensaje, ¿no? Y se pueda ver qué función y qué error lanzó. De nuevo, es bastante pobre, ¿no? El mensaje en la parte de errores, ¿ya? Y después hace un exit failure. Y si por algún caso sí existiera el archivo, entonces va a mostrar printf como no y hace un fclose del archivo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a compilar. GCC, MSG error, menos O, MSG, error, MSG. ¿Ya? Entonces, lo único que va a hacer es mostrarme el error del sistema, nada más. Como estoy abriendo un archivo que no existe, entonces me va a salir no such file o directory. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo aquí touch foobar, que es el archivo que está queriendo abrir? Vamos a colocar y me va a salir este mensaje, ¿sí? Ejecuten el comando touch foobar. Lo que hace touch es crear un archivo vacío. Entonces, voy a hacer un cat aquí del archivo msg error. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo es un fopen del archivo. Como existe, entonces no va a salir null aquí, no llama a la llamada p-error, no hace un exit failure, sino directamente imprime este mensaje. ¿Sí? Entonces, es esto. Cat msg y hace esto, nada más, ¿no? Entonces voy a borrar el foobar y otra vez, como no existe el archivo, me va a entrar a esta opción, llama p-error, ¿ya? ¿Sí? Ahora lo que van a hacer es hagan este cambio. Bin, mensaje error. Y aquí pónganle cualquier cadena. A abrir, por ejemplo. Escape, dos puntos, X. Lo compilamos. Sí, lo único que me ha mostrado es no, entonces el parámetro que recibe la función p-error puede mandarle cualquier cadena, ¿sí? Simplemente lo único que estoy haciendo es que sea descriptivo, ¿no? Es decir, mi función, digamos, es newdir, digo mkdir, entonces le pongo mkdir y me va a mostrar el error que ha generado, nada más, ¿no? Entonces no es muy descriptivo el error, pero bueno, en este caso sí me dice, ¿no? Que el problema ha sido que no hay archivo o directorio, ¿no? Ya, hasta aquí está claro. Ya. Se tiene que modificar en el else, el mensaje, ¿no? Se Sí, puede modificar tanto el error que está en el if y el mensaje printf que se muestra en el cómo ocurrió esto, ¿no? sí, se puede modificar eso. Y por último, esta vez vamos a tener que retirarnos temprano porque se tiene que cerrar el laboratorio.
Creo que hay una pregunta. Vamos a venir aquí. Ah, ya. No hay más. Bien. Ya. Por último, vamos a ver este de aquí y vamos a continuar el día sábado. ¿Ya? Este de aquí. Cambiar dueño. ¿Ya? Vamos a ver todos los ejemplos, pero este a- y vamos a continuar lo siguiente. Ya. Bueno, aquí ya podemos ver una secuencia de llamadas al sistema. Primero va a ser un open, ¿no? Y aquí, bueno, en C se abren los archivos para lectura, para escritura, y si no existe, para creación. Entonces va a abrir el archivo sam.txt para creación. Ahora, este menor a cero es la forma más común para poder decir si hubo o no hubo un error en la llamada al sistema. ¿Ya? Entonces, si es un valor menor a cero, entonces sí hubo un error. ¿Ya? Y llamo a P, bueno, si hubo un error, entonces llamo a la llamada al sistema PERROR y me va a devolver qué error ha causado y va a terminar el programa. Y si no, esta es otra llamada al sistema system que lo que hace es ejecuta una línea de comando, ¿no? O sea, un comando, por ejemplo, como que en este caso el ls, ejecuta un comando de shell, ¿ya? Después, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un chown, que es básicamente el cambiar el propietario del archivo. Y aquí noten, le mando aquí, no le estoy mandando la ruta del archivo, sino le estoy mandando esta variable. O sea, aquí define una variable fd de tipo entero, ¿ya? Y abre el archivo y va a tener un valor numérico aquí este fd. Y ese valor numérico es lo que le estoy mandando aquí. Y le estoy mandando un valor, un owner, que es ese 12, y un group, que es ese 17. Y estoy volviendo a preguntar si ese FCH own ha generado un código negativo, un código de error negativo, entonces hay un error. Y si no, directamente salta, ¿no? ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, es el ejemplo que les decía de modo usuario, modo kernel, porque aquí, si nos seguimos la lógica, fd es un número entero. Estoy abriendo un archivo de texto y me está devolviendo el valor de un número entero. Y ese valor entero es lo que le estoy mandando a la llamada al sistema chown. ¿Sí? No le estoy mandando, digamos, barra home pública barra archivo, ¿no? Solamente le estoy mandando el fd. Bueno, en el caso de archivos, cuando se utiliza un open en C, lo que devuelve se lo conoce como descriptor de archivos, nada más, es un valor numérico. Entonces ese valor numérico está referenciando al archivo. Por eso, digamos, es que está ocurriendo aquí algo como esto, ¿no? Ah, perdón, esto, ¿sí? Del modo usuario, que es en mi código fuente, donde estoy llamando a mis llamadas, está pasando al modo kernel. En el modo kernel, ese valor fd que ha retornado el open está identificando al archivo, lo está referenciando, está haciendo una operación con ese archivo y está devolviendo. Entonces, en llamadas al sistema ocurre este cambio de modo usuario a modo kernel. Se ejecuta en modo kernel y se retorna otra vez a modo usuario. ¿Ya? Bien. Eh, Ejecutaremos, compilaremos gcc. No, ¿cómo es? Este de aquí es. Salimos, gcc, cambiar dueño, menos o, cambiar. Entonces ejecutamos cambiar, ya, y me va a salir un error. FSH on, operación no permitida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a revisar aquí el código, cambiar dueño.c.
¿ya? Ha creado el archivo, pero aquí cuando ha llamado a la función fshOwn, ha fallado, ¿sí? ¿Y por qué ha fallado? Por una simple razón, que esta operación de cambiar el propietario solamente lo puede hacer el superusuario, no cualquier usuario. Entonces ha dado un código de error y me ha devuelto esto, ¿ya? Sí. Ahora vamos a hacer este cambio en el código. ¿Dónde estamos? Cambiar dueño. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer print f, punto y coma. Aquí le vamos a colocar valor de fd es porcentaje de fd barra n, ¿no? Compilamos. gcc. ¿Dónde me he equivocado? Ya sé dónde me he equivocado. Aquí. Y sprint f. 2.x. Compilamos. Ya está. Cambiar dueño. Cambiar. ¿Sí? Fíjense, el valor de fd es 3. ¿Sí? Entonces, lo que yo le mando a la función shOwn es un valor de 3. ¿Sí? Entonces, y bueno, a simple vista 3 no significa nada, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando es que cuando yo he hecho aquí está mi código. Cuando he hecho un open, ha abierto este archivo y ha generado un valor numérico que se ha asignado a la variable fd. Ese valor numérico en el modo kernel está haciendo referencia al archivo como tal. Y aquí lo que está haciendo es accediendo al archivo, o sea, está haciendo un cambio en ese archivo, solo que genera un código negativo, un menor a 0, y sale un error. Para que este programa corra, lo que tengo que hacer es lo siguiente: su espacio guión, entro como superusuario, y aquí voy a home, pública, system call, y ejecuto cambiar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? El archivo, este de aquí me representa el usuario y este de aquí me representa el grupo. El archivo original, el usuario era pública, el dueño, pertenecía al grupo users. Después de ejecutar el fshOwn, lo que ha pasado es que ahora el dueño del archivo es el usuario games y el grupo al que pertenece es audio. Entonces la función fshOwn lo que ejecuta, lo que hace es cambiar el propietario de un archivo, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de llamada al sistema que ya tiene múltiples, o sea, no tan múltiples, hartas, ¿no? Pero no es simplemente cambiar directo, hace un open del archivo, obtiene el descriptor del archivo, hace un fshOwn de ese archivo y cambia el permiso. ¿Ya? Listo. Vamos a pausar la grabación. Ya, volveremos a recordar lo básico de BIM, porque necesitamos editar. Hoy ustedes también necesitan editar texto. Entonces, editamos con BIM y para entrar a modo edición, Escape, modo comando. En modo edición puedo escribir, modificar, borrar texto, ¿no? Escape es modo comando. Ahora, aquí yo tengo la opción de decir W para solamente grabar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a entrar a modo edición, test y testing, ¿ya? Y 2.x para grabar y salir, ¿ya? Y si por algún caso he hecho aquí, digamos, por ejemplo, aquí el ya. Quiero borrar todo, no quiero grabar, el 2.q, signo de admiración. Y en el caso de código fuente, puedo escribir set new y me lo va a numerar.
Así voy a poder saber en qué línea está mi error. ¿Listo? Eso es lo básico y de todas maneras revisen ustedes y no se olviden de este otro comando. Sí, porque algo que veo en laboratorio es que están todavía en inglés y nunca encuentran el dos puntos y están buscando, ¿no? Todos los caracteres que vamos a usar bastante es el carácter filtro, ¿sí? Que es en Alt GR1, ¿sí? Pero si está en inglés vas a tener que buscar, ¿no? ¿no? Entonces, acostúmbrense a cambiar el idioma, ya cuando estén en el laboratorio o en casa también, para que puedan usar las teclas de su teclado, las teclas que están en su distribución de teclado, ¿no? O sea, las letras que están en su teclado. ¿Listo? Esta vez vamos a terminar aquí, ¿ya?